Hola, ¿cómo están? Hoy día voy a hablarles de un tema bien interesante y es bien importante, así que quiero que presten mucha atención, ¿no? Este tema es, eh, los judíos no mataron a Jesucristo, ¿ya? Es bien importante, presten mucha atención, ¿ya? Es totalmente falso decir que los judíos mataron a Jesucristo, a Yeshua, ¿ya? Los que mataron a Jesucristo fueron los romanos por instigación de la mayoría de los sacerdotes y los miembros del consejo judío, ¿no? Que estaban en contra de Yeshua, ¿ya? Excepto Nicodemo, ¿no? Que había ido a hablar con Jesucristo un día de noche, inclusive de noche, porque tenía miedo de sus colegas judíos, ¿no? De sacerdotes judíos, y, eh, y ahí Yeshua le dice, es necesario que nazcas de nuevo, ¿ya? Pero ¿qué pasa? De que la mayoría de los miembros del Consejo instigaron, ¿no? Y presionaron para que los romanos, ¿no? Crucificasen a Yeshua, a Jesús, ¿ya? Entonces, pero ¿qué pasa? Que cuando el emperador Constantino el Grande legalizó el cristianismo, ¿ya? Dijo de que eran los judíos quienes habían matado a Yeshua. ¿Por qué? Porque se vería muy feo que diga de que nosotros los romanos lo matamos, ¿no? Se vería muy mal. Entonces prefirió decir de que fueron los judíos los que mataron a, a Yeshua, a Jesús, ¿ya? Así de que de esta manera se esparció esta creencia hasta hoy en día y se sigue creyendo, ¿no? Pero es totalmente falso. Fueron los romanos los que mataron a Jesús por instigación de un grupito pequeño. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del pueblo judío, ¿no? Amaban a Jesucristo y lo admiraban por las señales, prodigios, sanidades, milagros, sus enseñanzas que había hecho en favor del pueblo, en favor de las personas. Lo amaban, ¿ya? La gran mayoría, especialmente los de Galilea, ¿ya? Entonces, entonces Jesucristo fue líder de un movimiento de renovación al interior del judaísmo, un movimiento de avivamiento, como decimos los evangélicos cristianos, ¿ya? Entonces, y era, las masas judías lo seguían por todo lo que les he dicho, ¿no? Eh, y lo amaban, lo admiraban. Entonces creían firmemente que él era el Mesías, el Mashiach, finalmente, ¿ya? Creían finalmente de que él era el Salvador, ¿no? El enviado, el hijo de David, ¿no? Que iba a hacer realidad todos los sueños del pueblo judío, finalmente, ¿no? Entonces, inicialmente todos los creyentes eran judíos, ¿no? Luego los gentiles se empezaron a convertir, ¿no? A este judeocristianismo, ¿no? Se empezaron a creer en Yeshua, ¿ya? ¿No? Pero no, el término cristiano fue un apodo que les pusieron y que después se les llamó a los seguidores de Yeshua cristianos, pero inicialmente no tenía ese nombre. Jesucristo no fundó una religión diferente, ¿no? Sino que Jesucristo era judío, anunció el mensaje judío como debería ser, ¿ya? Y dirigió un avivamiento al interior del judaísmo, ¿no? Eh, pero como era un movimiento diferente al judaísmo tradicional, sea saduceo, fariseo o esenio, ¿no? De cualquier tipo, ¿ya? Se les llamaba los del camino. Ese era el término para los creyentes en la fe en Yeshua. Los del camino. No se les llama, no, ellos no se hacían llamar cristianos, ¿ya? Ahora, entonces de esta manera puedes ver que hay una continuidad entre el judaísmo tradicional y el nuevo judaísmo. Se lo puedes llamar también judeocristianismo, como tú deseas, ¿no? Como tú deseas, ¿no? Entonces hay una continuidad, ¿ya? Entonces, ¿pero qué puso fin al judaísmo tradicional, al judaísmo que había antes, en la época del antiguo pacto? ¿Qué puso fin a ese ritualismo, ¿no? A ese judaísmo tradicional? ¿Qué puso fin? Lo que le puso fin fue el sacrificio expiatorio de Yeshua, ¿no? Hamashiach,
su obra expiatoria, su sacrificio en la cruz. Porque, y ahorita lo voy a explicar ya. Y el otro punto que puso fin a ese judaísmo ritualista, ¿no?, que había, es que el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese velo del templo, en el momento en que Jesucristo murió en la cruz, ese velo se rasgó de arriba para abajo. O sea, Dios hizo de que ese velo se rasgue, se rompa. Tremendo velo. ¿Cómo pudo ser de que ese velo se rompa, ¿no?, y que sea visible a todo el mundo lo que había dentro del lugar santísimo? ¿Cómo puede haber sido eso? Es que Dios le puso fin a esa forma de religiosidad y ritualismo judío, le puso fin. Ahora, no quiero, de esta manera, fue superado, ese ritualismo religioso fue superado, ese antiguo pacto fue superado por el nuevo pacto, ¿ya? O sea, Hashem, Yahweh, rasgó el pelo, ¿no?, y puso fin a la ley ritual tradicional que había, ¿no?, para dar lugar ahora al nuevo pacto, ¿ya? Yeshua vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese Cordero Pascual, porque justamente Yeshua fue crucificado en tiempo de Pascua, ¿no? Entonces, el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, ¿no?, vino a ser Yeshua, ¿ya? Y esto lo enseña claramente el profeta Yohanan Hamadbil, más conocido como Juan el Bautista. El profeta Yohanan dijo, ¿no?, he aquí el Cordero, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ya? Cuando vio a Jesús pasar, ¿no?, cuando en el momento en el que el profeta estaba bautizando a las personas, ¿no?, para conversión, ¿no?, para arrepentimiento de sus pecados, ¿ya? Entonces, Yeshua puso fin con su obra expiatoria en la cruz del Calvario al ritualismo religioso, porque en él, ¿no?, con su sacrificio expiatorio, ahora Dios perdonaba los pecados. Gracias a su sacrificio expiatorio, por la fe en él, ahora Dios expiaba los pecados de las personas. Ya no necesitabas de otro cordero pascual, ni de los sacrificios, ni ofrendas que se presentaban en el templo. Ya no. Para expiación de pecados me refiero. Ahora Yeshua había venido a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿ya? Y esto lo dice claramente el profeta Yesaya, o Yesayá, Isaías. Si tú lees a Yesayá en el capítulo 53, versículo 6, te lo voy a leer en el Antiguo Pacto. Miren lo que dice, ¿no? Capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién es él? Es el siervo sufriente. Se refiere al Mashiach, se refiere a él, que en el Mashiach Dios iba a cargar el pecado de todos nosotros. Y mira lo que dice el capítulo 53, versículo 10, ¿no? Dice, con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. O sea, puso su vida en expiación por todos nosotros. El siervo sufriente se refiere al Mashiach. Eso quiere decir de que la primera venida del Mashiach fue para expiación de pecados. Algunos dicen, algunos no creen porque no cumplió todas las profecías, pero espérate, ahorita te voy a explicar. El primer objetivo era la expiación de los pecados para que la gente se salve de la condenación eterna, ¿ya? ¿Y qué pasa? De que de esta manera el judaísmo tradicional ritualista para expiación de pecados quedó superado por ahora el judeocristianismo, ¿no? Ahora lo puedes llamar, si quieres, también judeomesianismo, ¿no?, o neojudaísmo, o, o judaísmo renovado, ¿no? Le puedes poner todos los nombres que quieras, pero es
es un judaísmo ya que está completo porque ha venido ya el Mashiach, ¿ya? Ahora, si tú lees al rabino Shaul Hatarsi, más conocido como el apóstol San Pablo, ¿no? Él fue el que predicó y evangelizó a los no judíos, ¿no? Es decir, a los gentiles. Y el mismo apóstol Shaul Hatarsi enseña de que de judíos y de gentiles Dios ha hecho un solo pueblo por la fe en el Mashiach. Ya no hay separación, porque las mismas profecías y los mismos mensajes de los profetas hablaban de que todo el mundo conocería al Señor, de todas las razas, de todos los pueblos, ¿no? Porque en Yeshua dice claramente, Shaul Hatarsi dice claramente, de los dos pueblos hizo uno solo, ¿no? De tanto judíos y no judíos, ¿ya? Entonces, ahora, Yeshua es definitivamente el Mashiach de Israel, esperado por Israel, ¿no? Y finalmente Él cumplirá todas las profecías en los anhelos de Israel. Traerá un reinado de paz y de justicia, ¿no? Y finalmente todo el mundo se convertirá a Hashem, a Yahweh, ¿ya? Pero eso será todavía en la segunda venida, en la segunda venida. Ahora el problema es que hay un riesgo porque está profetizado por los mismos rabinos, ¿no? Seguidores de Yeshua, como el rabino Yohanan, o sea, el apóstol San Juan, ¿no? Él profetizó en el libro de Apocalipsis que vendría el anticristo, que se hará pasar, ¿no? Como el Mashiach, ¿no? Para engañar al pueblo de Israel. Y de eso también había profetizado el profeta Daniel en el antiguo pacto, ¿ya? Entonces hago un llamado a todo mi pueblo, al pueblo de Israel, que no crean en el anticristo, porque se hará pasar por el Mashiach. Es un estafador, es un farsante, es un engañador enviado por Satanás. Y hago un llamado al pueblo cristiano evangélico, ¿no? A que le digan esto claramente, le enseñen claramente, ¿no? Al pueblo de Israel. Es mi oración de que el Señor levante profetas en Israel y que llamen al pueblo judío al arrepentimiento y a la conversión a Yeshua HaMashiach. Porque ya en los libros, en las epístolas, en los libros del Nuevo Pacto, se narra claramente las duras palabras que emitió Shaul Hatarsi y también, ¿no?, el rabino Esteban hacia el pueblo de Israel por su dureza de corazón de no querer creer en el Mashiach Yeshua. Muy duras sus palabras, muy duras las palabras de estos dos rabinos, Shaul y Esteban. Y a Esteban, por sus duras palabras, fue matado a pedradas por un grupo de judíos. Totalmente repudiable esta acción, ¿no?, que mataron al rabino Esteban por decirles estas verdades claramente. Pero es hora de que se levanten voces proféticas fuertes en Israel y que les diga claramente al pueblo de que tienen que convertirse. Tienen que convertirse a Yeshua. Ya basta. Es cierto de que facciones de los llamados cristianos les han hecho mucho daño durante siglos, ¿no? Facciones desviadas les han hecho mucho daño. Facciones cristianas, llamadas cristianas impías, les han hecho mucho daño. Pero eso no ensucia en nada, ¿no?, la obra expiatoria de Yeshua HaMashiach. Grupos desviados siempre van a haber, pero aquí estamos, los que sí creemos en el verdadero evangelio de Yeshua, ¿no?, para decirles de que Yeshua es el Salvador, es el Mesías de Israel, es el Mashiach esperado, y que en su segunda venida hará realidad todos los sueños y anhelos, ¿no?, de Israel que están profetizados, ¿no?, en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Así de que el pueblo de Israel cree en Yeshua, que Él es el Salvador del mundo, ¿no?
y que el Señor te bendiga, Israel, y que la paz del Señor, el shalom del Señor sea sobre ti, pueblo de Israel. Y que todo el pueblo cristiano evangélico vayan y que le digan a Israel que tiene que convertirse para expiación de pecado, porque fuera de Jesucristo, fuera de Yeshua, no hay salvación. Solamente hay salvación en Yeshua HaMashiach. Que Dios les bendiga. Que Hashem les bendiga. También yo suelo decir que Yahweh te bendiga. Y no tengo problemas en llamar a Hashem, llamarlo Yahweh, porque es mi papito, mi papá, con quien tengo comunión, que es mi papá amado, mi padre amado, mi papito. Por eso le digo Yahweh, que es el nombre españolizado del Señor, nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Cuídense. Chao.